viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Estamos los martes, empezamos desde el 23 de enero, revisando un tema que nos trae esta porción de la palabra y es creciendo espiritualmente. ¿Qué nos dice la escritura en Efesios 4:15? Aleluya. Amén. Nuevo Testamento. Carta a la iglesia en Éfeso. Efesios. Capítulo 4, versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Amén. Dice la palabra de Pablo a los Efesios, crezcamos en todo, en todo, en todos los aspectos, en todas las áreas, es lo que nos está enseñando la palabra. Yo le quiero dar la gloria a Dios por este tema. Hemos aprendido que podemos crecer espiritualmente porque Dios coloca los medios, porque Dios coloca la madurez y nos da de su don, que es esa gracia. Pero que nosotros necesitamos dar pasos, debemos desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo para crecer y persistir en el crecimiento. Porque recordamos que en esa primera predica decíamos que Filipenses 2, 12, 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y dicho esas dos cosas, empezamos a ver los aspectos en los cuales debemos crecer. Y debemos crecer primero que todo en el conocimiento de Dios, en conocer su voluntad, pero no de cualquier manera. Dijimos que teníamos que crecer en ese conocimiento con sabiduría e inteligencia espiritual. Luego, a los 8 días vimos que también debemos crecer en nuestro ámbito de influencia, en nuestro testimonio, para que otros nos puedan seguir, para que seamos un ejemplo vivo. Y estudiamos allí Mateo 5:16, donde la palabra nos enseña y nos dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es decir, que tenemos que ser de ejemplo y de testimonio, ser los mismos en la iglesia, como en la casa, como en el trabajo, porque los ojos están puestos sobre nosotros. Entonces tenemos que recordar que tenemos que crecer en ese ámbito de influencia. Luego estuvimos viendo el 6 de febrero que también tenemos que crecer en un área, en recursos físicos y materiales, pero sin perder el norte. Que teníamos que entender la diferencia entre ser próspero y ser rico. Y que así como nos dice Hebreos, en 1 Timoteo, 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de mucho. Que en este aspecto de crecer en, en, en los bienes materiales y los recursos físicos, financieros, tenemos que desarrollar mayordomía y fidelidad y tenemos que aprender a ser generosos. Ahí vimos a Lucas 16, 10, 13, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor.
Luego aprendimos en martes 13 de febrero que tenemos que crecer ya no solo en el conocimiento de Dios, ya no solo en el ámbito de influencia, en el testimonio, ya no solo crecer en la parte financiera, en la parte de los recursos, sino crecer en gozo. Pasamos por pruebas, por dificultades, pero nos es necesario pasar por allí para madurar. Pero nuestro gozo, nuestro crecimiento en gozo no puede mermar ni se puede estancar. Debemos madurar y gozarnos sin que nos quedemos con esa raíz de amargura. Una blanda respuesta, un gozo permanente es lo que desconcierta al mundo. Y vimos varias citas de Isaías, de Mateo, de Gálatas, de gozarnos, de que Dios cambia nuestro lamento en baile. Y aunque pasan los años, no perdemos ese gozo, por el contrario, lo mantenemos. Y eso es lo que nos hace diferente al mundo. Estuvimos viendo que también tenemos que crecer en fe, que debemos aprender a vivir por fe y no por vista, que tenemos que aprender a mantener nuestra fe en el Hijo de Dios, que la fe no es de nosotros, sino la fe es de Dios. También aprendimos que hay unos aspectos importantes cuando estoy creciendo en fe y que es caminar en fe, orar en fe y confesar fe. 3 aspectos de la fe. Y veíamos el ejemplo de Romanos 4, 17 y 18 del padre Abraham, en el cual creyó en la palabra de Dios y no se debilitó su fe, aun siendo ya un hombre de casi 100 años, para que se cumpliera la promesa. Y vimos que había 2 tipos de fe: la fe humana, en la que vemos como ejemplo a Tomás, uno de los discípulos que decía que si no metía su dedo en el costado y en las heridas de su mano, no iba a creer. Y la del padre Abraham, que creyó sin ver, pero no se debilitó su fe, llamaba las cosas que no son como si fuese. Hace 8 días vimos, el martes 12, que también nos es necesario crecer en amor, que Dios es amor. Por tanto, si somos sus hijos y sus hijas, crecemos en amor. Voy a pedirle el favor a mi hermana Eloísa que me ayude a leer Tito, capítulo 2, versículo 1 y 2. Mi hermana Flor, Efesios 4, 1 y 2. Mi hermana Mercedes, que ya habíamos quedado, Primera de Corintios 13, 4 al 7. Estamos viendo que crecer espiritualmente también implica crecer en amor, porque desde el principio, cuando Daniel nos leyó hoy Efesios 4:15, nos dice que crecer en todo. Pues uno siempre ha dicho, no, hay que crecer espiritualmente, pero nunca nos habíamos detenido a revisar tan detalladamente en qué aspectos debemos crecer. Entonces miremos hoy el 6, crecer en amor. ¿Qué dice Tito 2, 1, 2? Hermana Eloísa. Amén, hermana. Tito, capítulo 2, verso 1 y 2. Sí, léeme desde el título, por favor. Sí, señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Más? Amén. No.
Ahí estamos perfectos. Algunas veces nos preguntan, pero ¿qué es eso de sana doctrina? Y entonces es enseñar lo que es correcto, que debemos ser responsables, que debemos hacer el bien, que debemos confiar en Dios, pero sobre todo amar a los demás y ser paciente. Amar a los demás, ser sanos en la fe y amar a los demás y ser paciente. Crecer en amor. ¿Por qué será que algunas citas y algunas que estuvimos viendo la semana pasada hablaba de paciencia, de soportándoos? Crecer en amor va acompañado de paciencia y va acompañado de esa palabra de soportándoos unos a otros. Hermana Flor, que dice Efesios 4, 1, 2. Aleluya. Tiene como título la unidad del Espíritu. Está Espíritu con mayúscula, o sea, Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la salvación con que fuisteis llamados, con De la toda vocación. humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en el amor. Gracias, mi hermanita. Disculpa. Gracias, mi hermana. Fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos llamados, pero nuestra actitud, humildad, mansedumbre, ¿qué? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Estamos hablando de crecer en amor, otra de las áreas en las cuales debemos desarrollar ese crecimiento espiritual. Pero fíjese que hemos venido haciendo lecturas que hablan de la palabra paciencia al lado del amor, paciencia. Y también de palabra que dice soportándoos con paciencia. ¿Será que tiene algo que ver en ese crecimiento en amor? Yo creo que sí, Dios nunca se equivoca y ha puesto muy juntas esas dos palabras. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7, mi hermana Mercedes. Amén. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4 al 7. Dice la palabra de Dios. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Amén. Voy a leer esa misma porción que nos leyó mi hermana Mercedes en traducción lenguaje actual, porque dice así en esa versión. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso. Versículo 5. No es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Versículo 6. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Y versículo 7. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Yo creo que esta versión es muy clara, pero quiero volver al versículo 4. En esta versión dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable.
Yo no sé si a usted, su papito Dios, su Abba Padre le está hablando. A mí me está hablando. Me ha estado hablando y me ha estado inquietando. Por eso consideré que era necesario hacer una segunda fecha de hablar de creciendo en amor. Ese amor que es paciente, que es servicial, que no es envidioso, que no se envanece, que no procede con mañas, con manipulaciones, que no busca su propio interés, que no se irrita por cualquier cosa. Ojo, que no tiene en cuenta el mal recibido ni se la pasa con esa cantaleta y recordando lo que le han hecho las personas, sino que perdona y suelta y no deja nacer esa raíz de amargura en su corazón. Ese amor que no se alegra de la injusticia, ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahora bien, Dios nos ha estado hablando en esas citas del amor, de la paciencia, de ser amables, de soportarnos los unos a los otros, de no guardar esa raíz de amargura, de no estar recordando lo que nos han estado haciendo, de no contestar irritablemente, sino ser amables. Y nos dice en 1 Corintios 3, del 4 al 7, muchas cosas. Yo los invito a que en su casa, con toda la tranquilidad del mundo, puedan leer el versículo 4, 5, 6 y 7 en esa traducción lenguaje actual. Y usted reflexione qué es lo que nuestro Padre Celestial nos quiere decir. Ahora, vamos a ver que hay 3 tipos de amor. El amor ágape, sin H, ágape, que es el amor de Dios. Es el amor divino de Dios. El amor filio, como de familia, filio fraternal, que es el amor familiar. Y el amor eros, que es el amor de pareja, el amor romántico. 3 tipos de amor. Ágape, que es el amor de Dios, es un amor divino de parte de Dios. El amor filio o fraternal de familia y el amor eros, el amor de pareja. Le voy a pedir el favor a la pastora Clarita que si me ayuda a leer Juan capítulo 19, versículo 25 y 25 al 27. A mi hermana Martica Moscoso que me ayude a leer Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Miremos qué dice Juan 19, 25 al 27. Pastora Clarita. Amén. ¿Cacao? Ay, bendito que se me hizo. Juan capítulo 19 del versículo 25 al 27 dice, y estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Amén. Cuando Amén. vio Jesús a su madre y al discípulo quien él amaba, el amor de Dios. ¿Qué dice la porción de Juan 13, 34, 35? Amén. Juan 13, 34, 35 dice la palabra.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Amén. Otra porción de la palabra que es primera de Juan 4, 16 al 18 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y si seguimos ahí, el versículo 18 también nos habla del amor. El amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y toda esta parte, esta porción de primera carta de Juan 4, es necesaria que la revisemos. Dios es amor. Dios, si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que fluir en este amor, en ese mismo amor que experimentamos, porque de gracia recibimos, de gracia damos. Pero hay personas que no han experimentado el amor de Dios, que no se han podido perdonar a sí mismos. Les cuesta trabajo amar a los demás, porque el primero que debe sentirse amado y sentirse perdonado es uno mismo. Pero bueno, hemos estado hablando del amor ágape. Ahora vamos a hablar algo del amor eros, del amor romántico, del amor de pareja. Y es que yo en mis oraciones junto con mi esposo, junto con las enseñanzas que hemos recibido, ustedes nos han escuchado y a mí en especial cuando estamos orando por los hogares, que debemos empezar a orar por el sacerdote, porque es que usted tiene que llamar las cosas que no son como si fueran, porque es que usted debe ponerse las gafas del Espíritu Santo y ver a su pareja, a su esposo, al sacerdote de la casa, como Dios lo ve, y llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces tenemos que aprender que en ese amor eros, en ese amor de pareja, tenemos que como ayudas idóneas orar por los maridos, porque Él es el que ha sido colocado como cabeza. Hoy en día, en algunas iglesias, pasa que se levanta un espíritu jezabélico de Jezabel, donde la mujer quiere usurpar el lugar de su esposo. Y esto no es correcto. Tenemos que aprender a sujetar. Por eso tenemos que orar por estos maridos para que puedan dirigir a su esposa y a sus hijos de dos maneras, como guerreros, pero también como siervos. De dos maneras. Tenemos que orar con sabiduría, con inteligencia espiritual, por esos sacerdotes, por esos maridos que Dios ha colocado en cada uno de esos hogares, para que sean ellos dirigiendo a sus esposas y a sus hijos como guerreros y como siervos. Dios nos dio el perfecto ejemplo. ¿Por qué? Porque envió a su hijo. Jesús mostró a los maridos la manera de liderar a sus esposas y a sus familias, sirviéndolas, no dominándolas. Por tanto, uno de los ejemplos a seguir es el de Jesús. Pero hay una cualidad especial
antes que yo, primero está el otro. Debo conocer las necesidades, debo conocer sus anhelos, debo aprender a conocer a mi esposa, a mi esposo y trabajar para satisfacer esas necesidades, esos anhelos, aprendiendo a escuchar, aprendiendo a hablar los dos y a trabajar en eso. Le voy a pedir el favor a mi hermanita Nuri que me ayude a leer Efesios 5:23. A mi hermanita Claudia Méndez que me ayude a leer a Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28. Mire, el día que yo aprendí la importancia de orar por el sacerdote de la casa, aprender a tener sujeción porque es por amor, porque ellos tienen los ojos puestos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, trajo bendición a mi vida y a mi hogar. No es competencia, no es desconfianza, es orar por ese sacerdote para que él sea dirigiendo a la esposa y a los hijos como guerrero y como siervo, puesto los ojos en Jesús, siguiendo el ejemplo. Él vino aquí a la tierra, se hizo hombre, nació de una mujer, sintió, padeció para enseñarnos. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que hay que escuchar, somos una gran oreja, hay que saber hablar con ellos y con ellas, y hay que trabajar en eso que Dios nos permite identificar. Vayamos todos a Efesios 5:23, ¿qué dice allí? Amén, buenas noches a todos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él es el salvador del cuerpo. Amén. La cual es su cuerpo y él es su salvador. Porque el marido es cabeza de la mujer. No lo dice la hermana Elizabeth, lo dice la palabra. Y esto es importante. Eso también ha querido el enemigo traslocar y cambiar el orden de las cosas. Por eso, mujeres, tenemos que estar orando por nuestros maridos, por la cabeza, para que ellos puedan dirigir como guerreros y como siervos, puestos los ojos en Jesús, no distrayéndose, pero desarrollando esa habilidad. ¿Para qué? Para escuchar. Somos una gran oreja que sabe hablar con una boca pequeña y que sabe trabajar en pro de eso que escuchó y de eso que hablaron. Miremos qué dice Mateo 20, 26 al 28. Amén. Dios bendiga a todos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. ¿Qué enseña el Señor Jesucristo y qué tenemos que entender para nuestro hogar? Servir. Servir. ¿Cuesta trabajo? Sí. Esta palabra de amor, de orar por nuestros esposos, por la cabeza de nuestros hogares, de llamar, porque si usted dice no, él no es así, como la hermana dice, tenemos que llamar las cosas que no son
como si fuesen. Tenemos que entender que tenemos que escuchar, que conocer las necesidades, pero estar orando y trabajar en ello. ¿Por qué? Porque hay un orden en la casa, Dios lo instituyó, pero hay que trabajar ese amor en servir, en anteponer las cosas para estar, que mi felicidad sea que él esté bien, que ellos, los hijos, estén bien. Es decir, que no basta con decir yo quiero, yo lo amo, sino que esa palabra amor debe dejar de ser un sustantivo para ser un verbo, debe ir acompañado de acciones. Debo hacer algo y Dios, Jesús, es el mejor ejemplo. Ya no lo leyó Claudia. No basta con decir yo le quiero, pero sin obras, nada. De solo palabra, nada. Debe dejar de ser un sustantivo para ser un verbo, para ser una acción. Primera de Juan 3:18 dice, Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese amor que decimos, ese amor eros, ese amor romántico, ese amor de pareja, debe dejar de ser un sustantivo para pasar a ser un verbo, una acción. Como esposos, esposas, debemos buscar sabiduría de lo alto. Debemos, vuelvo y lo repito, aprender a escuchar, aprender a valorar y apreciar los aportes, las opiniones, para poder seguir a la persona, para poder ir juntos, en armonía, unánimes. Pero finalmente yo solo le quiero dejar esto. Tu esposo, tu esposa es un regalo de Dios. Nunca pierdas de vista esa verdad. Cada día agradece a Dios por su regalo. Pídele que te guíe en tu rol como esposo, como esposa. Ora para verle cada día mejor a través de los ojos de Dios. Cuida a tu esposo, a tu esposa. Recuerda, el matrimonio es un regalo de Dios y somos responsables ante Él de cuidar ese regalo. No pierdas de vista a tu esposo o a tu esposa. Recuerda, es un regalo de Dios. Y cerramos con esta cita. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y nosotros, mujeres, tenemos que aprender a ser sujetas, a entender la posición que Dios nos dio, a no competir y a no permitir que se desarrolle ese espíritu jezabelico en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Eso no le agrada a Dios. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.